Bueno, estimados asistentes a este primer simposio de Amapola del Gras, soy la doctora Sandra Javiola Aguilar García. Hoy tengo el placer de coordinar el último día de actividades académicas que tenemos en nuestros el día de hoy iniciamos nuestros temas. El doctor Autónoma de México, hospitales. Muy buenos días a todos los participantes de este magno evento, el Simposio de Puricultura Amapola Adelgras, en el cual tiene como objetivo difundir las herramientas y los conocimientos para tener un mejor cuidado de nuestros niños, para impulsar el crecimiento y el desarrollo de estos pequeñitos. Quiero agradecer profundamente a los organizadores del evento por habernos dado la oportunidad de platicar un poco con ustedes sobre nuestra Cartilla Nacional de Salud y específicamente sobre algunos mitos y definitivamente realidades con las que día a día nos encontramos en nuestra consulta diaria, en nuestra práctica diaria, para difundir conocimiento en relación a estos mitos y realidades. Un servidor, el doctor Henry Pérez Santiago, soy médico cirujano, médico pediatra, médico infectólogo, maestro en administración de hospitales y máster en neonatología. Muy bien, entonces vamos a comenzar platicando definitivamente de las realidades, de los beneficios de las inmunizaciones. Algo que definitivamente no podemos negar es de que cada año las vacunas previenen y ayudan a que aproximadamente unos 6 millones de niños no sufran discapacidades importantes para su vida. Por ejemplo, la poliomielitis, una enfermedad que, como ya sabemos, deja algunas secuelas importantes y que lógicamente limita las capacidades y las habilidades de los niños. Y de que hoy en día tenemos una herramienta para prevenir esta enfermedad. Según datos de la UNICEF, hoy en día sabemos de que las vacunas son una herramienta valiosa, una principal herramienta que tenemos al alcance para poder administrarlas y de esta manera prevenir muerte y prevenir complicaciones o enfermedades en los niños. De eso no podemos tener duda, es una realidad absoluta. Y de igual forma, aproximadamente en el globo terráqueo se previenen unas 5 defunciones aproximadamente por minuto solamente con el uso y administración de las vacunas. Aproximadamente también tenemos países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, que no tienen al alcance la posibilidad de administrar esquemas de vacunación amplios y de que aproximadamente tenemos unos 20 millones de niños que no reciben un esquema o unas vacunas, las más básicas, para prevenir sus enfermedades que les aquejan. Estas son unas láminas que todos ustedes conocen, que vienen en nuestra Cartilla Nacional de Vacunación, en la cual, si ustedes observan, tenemos vacunas o se nos administran vacunas contra las principales enfermedades que aquejan a los menores de 5 años, como hepatitis B, vacuna de tuberculosis, vacuna contra rotavirus, difteria, tétanos y tosferina, vacuna contra neumococo, la influenza, sarampión, rubiola y parotiditis.
Estas vacunas son las que se administran a nuestra población infantil en México, en todos los rincones de los estados, y de que definitivamente ayudan a prevenir una gran cantidad de padecimientos y de secuelas. Pero gracias al avance de la medicina, hoy en día hemos visto que tenemos más opciones, tenemos más inmunizaciones, más vacunas para nuestra población, y de que si podemos observar en esta lámina, en esta diapositiva, podemos observar que en los años 80 solamente teníamos muy reducido margen de prevención de enfermedades, sobre todo poliomielitis, difteria, tosferina y tétanos, tuberculosis, sarampión, y prácticamente muchos de nosotros crecimos con esta cartilla de vacunación. Y quizás ustedes pueden decir que tenemos más vacunas que no están inmiscuidas en la cartilla nacional de vacunación, pero que esperamos que con estos métodos de impulsar en los congresos, de difundir la información, poco a poco podamos contar con más vacunas que se agreguen y que ayuden a prevenir más enfermedades. Si queremos compartir y comparar principalmente nuestra cartilla nacional de vacunación con las de otros países de nuestra amada tierra, esta, por ejemplo, es la cartilla de vacunación o las recomendaciones en los Estados Unidos de América, en la cual podemos observar que tiene muchas similitudes con nuestra cartilla nacional de vacunación. Entonces tenemos las principales enfermedades que pueden ser prevenidas a través de la administración de vacunas, y de que comparte, vuelvo a repetir, mucho parecido con la de nuestro país. Quizás las diferencias más marcadas es en relación a la vacuna del meningococo, en la cual no está inmiscuida en nuestra población la vacuna de la varicela y la vacuna de la hepatitis A, que sí existen, pero generalmente tenemos que acudir a una institución privada para que puedan ser aplicadas a los menores de edad. Esta, por ejemplo, es el esquema de vacunación que se recomienda, que se maneja en España para este año 2022, y de que si ustedes pueden lograr observar bien, prácticamente tenemos muchas similitudes, no hay muchas diferencias. Nuevamente, el meningococo es una vacuna que no está inmiscuida y que ellos sí la toman en cuenta, y que la vacuna de la varicela, ¿no? Prácticamente en algunos países o en algunas otras latitudes son las principales diferencias. Esta es la recomendación de vacunas para los niños menores de 5 años en un país del primer mundo como Alemania, y en el cual podemos observar que también tenemos la prevención y las recomendaciones hacia las principales enfermedades que producen discapacidades. Nuevamente, la vacuna del meningococo y la vacuna de la varicela. Este país, por ejemplo, ya tiene en su cartilla nacional de vacunación una vacuna hacia el herpes zóster, que esperemos que también en algún momento se lleguen a contabilizar en nuestro país. De igual forma, en las realidades tenemos que en el año 2019, prácticamente reforzando lo que ya sabemos, el conocimiento que ya tenemos, la UNICEF emite un comunicado en el cual se basa a través de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que dice textualmente que las vacunas constituyen una de las principales amenazas para la salud pública. ¿Cuál? El recelo, el alejarnos, el empezar a decir cosas como que las vacunas no son útiles, no nos están sirviendo. Eso es una desinformación. Definitivamente, eso influye para que nuestros números de vacunación pues se vean mermados. También tenemos otro aspecto importante, la infodemia. La infodemia no es otra cosa más que el exceso de información
que puede ser inundado a través de redes sociales, a través de diversas páginas en el cual estamos inmersos en esa información, pero que hay que tener mucho cuidado porque mucha de esa información no es exacta, no está científicamente probada y de que nos genera dificultades para también difundir la información o nos generan duda. Por ejemplo, en esta etapa del coronavirus, de una enfermedad importante que nos ha pegado fuerte, solamente en Estados Unidos, entre los meses de marzo y julio del 2020, se contabilizaron 4.500 millones de visualizaciones hacia contenidos médicos en el cual tenían una información errónea y específicamente contenido hacia las vacunas. Entonces, todos nosotros sabemos que la información al alcance de nuestras manos a través de las redes sociales no son 100% fidedignas y de que es muy fácil que esa información se disemine y de que pueda generar malos entendidos. Prácticamente también tenemos una realidad de que nuestras vacunas, por ejemplo, los últimos datos tenemos que 45 países y territorios en nuestra tierra acaban de introducir la vacuna contra el virus del papiloma humano y de que 37 países han incluido una vacuna contra el neumococo y de que 22 países están introduciendo la vacuna contra el rotavirus. Definitivamente hemos avanzado. Definitivamente tenemos más países con más opciones, pero también, como ya hemos hecho referencia, también tenemos países que no tienen estas posibilidades. En nuestra América, el país de Haití es uno de los países que prácticamente ha certificado la eliminación del tétanos neonatal. Y esto a través de políticas de salud en la administración de vacunas de toxoides hacia la mujer embarazada y definitivamente otros aspectos como la atención del nacimiento y utilizar equipo adecuado. Prácticamente tenemos también la información de que 1.4 millones de los 15 millones de individuos que viven en las Américas prácticamente no han completado un esquema básico de inmunizaciones. Incluso nosotros mismos, el personal de salud, si hacemos una encuesta, muchos de nosotros no tenemos el esquema completo, nos falta tétano, nos falta neumococo, nos falta hepatitis, nos falta otras vacunas hacia papilomavirus. Entonces, nosotros mismos como personal de salud descuidamos esta parte importante. Y tenemos de que el 18% de los países de nuestra región están reportando una cobertura aproximadamente menor del 80% hacia la primera dosis de la vacuna de la rubiola, sarampión y parotiditis. Aproximadamente hace 2 años y medio, tuvimos algunos brotes de sarampión en nuestro país. Nosotros aquí en el estado de Campeche tuvimos algunos casos que fueron identificados y prácticamente ha sido por algunas dificultades para aplicar vacunas, nuestra rubiola, sarampión y parotiditis, y de que con este COVID, con esta pandemia, tuvimos más dificultades y tenemos todavía dificultades para la correcta distribución y administración. Prácticamente de igual forma tenemos información de que la cobertura regional hacia la tercera dosis de la vacuna, que contiene antígenos hacia difteria, tétanos y tosferina, disminuyó aproximadamente de un 89% en el 2018 a un 85% en el año 2020. Entonces, también hemos notado un incremento o una posibilidad del incremento de que podamos tener algunas enfermedades de este tipo, sobre todo en nuestra población infantil. Muy bien, esto quiero ejemplificar
de una vacuna que la administramos y que está en nuestra cartilla nacional de vacunación hacia sarampión, rubiola y prácticamente que tenemos tablas de que todos nuestros países de la América siempre han reportado casos sospechosos, por ejemplo, lo que llevamos hasta la semana 9 del 2022. Estos son los casos sospechosos. Si bien en México, por ejemplo, no tenemos alguna confirmación de algún padecimiento de este tipo, siempre está latente la posibilidad de que la enfermedad pueda estar ahí siempre, 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 y de que en algún momento, si bajamos la guardia o si en algún momento descuidamos nuestra vacunación, pueden ir surgiendo nuevos casos y que algunos de ellos, como el del síndrome de la rubiola congénita, pues pueden tener repercusiones y secuelas en nuestra población, en nuestros niños a largo plazo. Ok, y vamos a comenzar entonces platicando sobre algunos mitos para ir disipando esas nubes que tenemos y de que en algún momento nos dicen podemos aplicarlos, no podemos aplicarlos, nos esperamos o qué procede, ¿verdad? Una de ellas es, ¿se puede poner o se puede aplicar varias vacunas en el mismo momento? Hemos escuchado a algunos papás, mamás que nos dicen, prefiero no vacunar a mi niño o solamente voy a pedir una dosis y después regreso por las siguientes y nos vamos a ir paso a pasito para no sobrecargar al niño o no ponerlo en riesgo. Y sabemos hoy en día que esto no es necesario, que con la misma visita al personal médico, en la misma visita a la unidad de salud, es posible vacunarlos. De hecho, es una oportunidad de oro, es una oportunidad en la que tenemos que aprovecharla. Por ejemplo, cuando nosotros a los 2 meses, 4 meses en las que estamos recibiendo una vacuna hexavalente, una vacuna de rotavirus, prácticamente nos ponemos en contacto aproximadamente con unos 16 antígenos más o menos. Pero en casos, por ejemplo, de que tenemos un resfriado, el individuo se expone a 4 o 10 antígenos más o menos aproximadamente, o en un padecimiento como la laringitis, tenemos una exposición a 25 a 50 antígenos aproximadamente. Entonces, 16 antígenos en una visita médica prácticamente no nos va a generar mayor problema y todas esas vacunas están investigadas, están estudiadas, que tienen la capacidad de generar anticuerpos suficientes para prevenir las enfermedades. Lógicamente, para muchos papás lo que es angustiante es ver al niño recibir una dosis, 2 dosis, 2 agujas, 3 agujas, que el niño está llorando intensamente. Y entonces hoy en día existen recomendaciones, algunas medidas para mitigar el dolor y la angustia. Por ejemplo, situaciones tan sencillas como ofrecer alguna bebida que pueda tener un poquito más de azúcar, un poquito más de glucosa al momento de vacunar al bebé, o que la madre lo pueda abrazar, lo pueda tener en su regazo, le pueda estar dando lactancia materna en ese momento, mitiga el dolor, hace que el bebé se mantenga más tranquilo, más estable, que no sea una situación estresante y que consecutivamente no tenga un miedo o un pavor hacia la vacunación, ¿verdad? Entonces es fácilmente manejable. Entonces recibe nombre de tetanalgesia, prácticamente le estar administrando el seno materno, contacto piel con piel, y en niños más grandes, por ejemplo, los distractores, ¿no? Pueden ser útil algunos dispositivos móviles con algún programa de preferencia del niño o de mayor gusto que podemos aplicarle, ponérselos para que no se sientan estresados en el momento. Y niños más grandes, mayores de 5 o 6 años, definitivamente la preparación psicológica es muy importante. Es comentarle, te vamos a llevar a vacunar, este es el método, esta es la rutina, sin embargo voy a estar contigo como papá, te voy a abrazar,
te voy a proteger, es necesario, y el niño en la mayoría de las veces colabora muy bien, entiende las necesidades y de que es por su salud. Muy bien. Entonces, otra situación, ya cambiando de tema, otra interrogante. Muchos papás hemos escuchado que nos preguntan si es necesario vacunar a su niño, ya que la comadre, la abuelita, el familiar informan que no es necesario vacunarse, ya que si presenta la enfermedad, pues es más fácil de que tenga más anticuerpos, de que no va a dejar alguna secuela. Y prácticamente esto aplica muy bien a la vacuna de la varicela. Creo que todos nosotros hemos estado en contacto con familiares que en muchas ocasiones piden o los llevan hacia un individuo que tiene varicela para que se contagien y tengan la enfermedad. Y si bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones el padecimiento no tiene mayores complicaciones, también es muy cierto que existe un margen de posibilidades en el cual los niños puedan tener secuelas, puedan tener muerte por la varicela, y de que si hoy en día tenemos una herramienta, tenemos una vacuna con bastante margen de protección, pues, ¿qué más hacer utilidad de esa vacuna, verdad? Otra enfermedad, por ejemplo, en relación a la vacuna del sarampión, está descrito algunos efectos secundarios que se pueden observar en las enfermedades, pero también se pueden observar en las vacunaciones. Y que en este caso del sarampión, por ejemplo, el infante vacunado, específicamente hablando solamente de un riesgo de la trombocitopenia, por cada dosis, por cada individuos vacunados hacia el sarampión, se espera que tengamos casos de trombocitopenia leve 1 por cada 30,000 a 40,000 individuos que son vacunados. En cambio, si dejamos que la enfermedad se disemine y la presente en los niños, tenemos riesgo de trombocitopenia leve en un niño por cada 6,000 infantes que padecen la enfermedad. Entonces, si podemos observar, pues definitivamente es mucho mejor, mucho menos el riesgo si recibimos la vacuna a que si tenemos la enfermedad de forma natural. Muy bien. Otra pregunta que se nos hace es de que si es necesario completar los esquemas de vacunación, o con una dosis es suficiente, o con 2 dosis es suficiente, y de que si ya pasaron más del tiempo recomendado, es volver a comenzar, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a actuar. Definitivamente, una vez que comenzamos el esquema de vacunación o un esquema de ciertas enfermedades, es importante que el individuo termine las 2, 3, 4 dosis que son recomendadas para la enfermedad. Cada dosis, cada refuerzo es un booster para que nuestro sistema se siga preparando, para que nuestro sistema inmune siga recordando, para que tenga más vigilancia y estar más pendiente de si en algún momento estamos en contacto con el microorganismo, pueda hacerle frente y lógicamente pueda erradicarlo, pueda eliminarlo. Entonces, sí es necesario, sí es importante. Ahora, un punto importante en ello es de que si nos pasamos del tiempo recomendado, 2 meses, 4 meses, 1 año, 6 años, el individuo no es necesario que reinicie el esquema de vacunación. Simplemente se toman como dosis consecutivas y es importante que nuestro personal esté enterado de este dato para que no genere más estrés en el familiar. Porque si le decimos al familiar, ya pasaron más tiempo y hay que volver a comenzar el esquema, pues genera cierta angustia, ¿verdad? Retomando el caso del estrés, de las agujas, de los piquetes hacia los menores, pues muchos de ellos quizás decidan ya no regresar, no volver a comenzar. Entonces, no se maneja de esta manera, es continuar, es continuación.
definitivamente. Muy bien. Otro dato importante y que ha surgido algunos problemas con algunos grupos que apoyan la no vacunación es de si la vacuna puede tener algunas complicaciones, como por ejemplo generar y desarrollar autismo principalmente o alguna enfermedad alérgica. Y en su momento se atribuyó estos riesgos, estas enfermedades, principalmente al contenido o al conservador que tienen las vacunas. Específicamente con el timerosal, por ejemplo, un compuesto que se usó desde el año 1940 para las vacunas y de que por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud fue retirado de la mayoría de las vacunas desde el año 2001, principalmente por aquel riesgo de que se decía que tenía de que el timerosal intoxicara con su compuesto al organismo y que causara daño y algunas secuelas. Hoy en día sabemos que el timerosal, por ejemplo, se metaboliza a tilmercurio, un compuesto que es eliminado rápidamente del organismo y de que las cantidades son muy, muy poquitas, de 10 microgramos, incluso menos en algunas vacunas, y de que no tienen capacidad de generar una intoxicación o una secuela. Sí es cierto, también tenemos que algunos componentes del aluminio pueden generar algún proceso de inflamación de miofascitis en el sitio donde se inocula las vacunas, principalmente en los menores, que cuando mueven el piecito les duele, están llorando bastante, pero eso es algo que ya sabemos, ese es un riesgo que ya conocemos, es una información que la debemos de manejar y que debemos de transmitir hacia los padres de la mejor manera, en la forma más sencilla, explicándoles que no hay una secuela, de que no hay una complicación, de que es algo transitorio, de que le pasa a muchos bebés y muchos bebés no tienen ninguna complicación, ¿verdad? Y específicamente, hablando de los derivados de aluminio, pues tenemos que incluso en la leche materna existe una cantidad significativa baja, pero de 10 miligramos, por ejemplo. La leche maternizada contiene 40 miligramos aproximadamente, e incluso la leche de soya 120 miligramos, ¿no? Entonces, no tenemos que alarmarnos por las cantidades ínfimas de aluminio que pueden contener algunas vacunas, cuando podemos adquirirlos a través de otro método en el cual no nos debe de generar mayores preocupaciones, ¿verdad? Bueno, ¿y qué edad debe de tener los pacientes para vacunarse? Definitivamente en nuestra cartilla nacional de vacunación tenemos edades muy bien establecidas, recién nacido y comenzamos a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses de refuerzo, 1 año, 2 años, 4 años, y así están bien marcadas las fechas. Un punto importante, estas fechas o estas edades no están dichas al azar. Es en el momento que con la historia de la medicina, con los antecedentes, sabemos y conocemos que es el máximo tiempo, máximo riesgo en el cual nuestros niños pueden padecer las enfermedades. Por eso se manejan en estas fechas, ¿verdad? Algo tan simple como la vacuna de rotavirus, que previene una enfermedad diarreica y de que hasta hace años y hoy en día incluso las enfermedades diarreicas siguen generando una mortalidad importante en nuestra población y que mejor contar con una herramienta que pueda ayudar a prevenir complicaciones y la muerte definitivamente cuando nuestros bebés son más vulnerables, ¿verdad? Otro dato importante es en relación a los prematuros. Un dato que siempre está sonando es ¿a qué edad vacuno al bebé prematuro? ¿Cuándo lo llevo? ¿Cuándo comenzamos? Y hoy en día sabemos de que incluso en los hospitales, hasta que el bebé ya se va a aquellos prematuros de 2, 3 meses de haber estado en nuestras UCINes, se van sin un esquema de vacunación
pues prácticamente no es la conducta mejor recomendada. Hoy en día la recomendación es de que nuestro prematuro con su edad cronológica debe de recibir la vacunación a los 2 meses, a los 4 meses, a la edad cronológica. En estos bebés no vamos a utilizar las fechas corregidas, no, simplemente edad cronológica y vámonos administrando. Incluso en las UCINES, cuando nuestros bebés están estables, cuando nuestros bebés están en crecimiento y desarrollo, ya cumplieron 2 meses de vida, pueden ser vacunados. Se les debe de vacunar para que en el momento que ya tengan su egreso hospitalario, ya se lleven su esquema básico de vacunación inicial, ¿verdad? Muy bien. Otra interrogante. ¿Cuáles son las fechas, cuáles son los periodos de tiempo que debemos de esperar entre las dosis de las vacunas? Bueno, prácticamente están bien establecidos que generalmente en la Cartilla Nacional Mexicana existen aproximadamente de nuestro primer año de vida 2 meses entre una y otra para recibir los refuerzos, y a excepción de la vacuna de la influenza, que debe de pasar 1 mes aproximadamente, ¿verdad? Pero existen periodos de tiempo. Entonces, el tiempo mínimo que debemos de esperar por iniciar un esquema de vacunación por alguna indicación médica o alguna eventualidad son 4 semanas. Cuando mucho podemos esperarnos 1 mes entre una dosis y otra dosis, y como está establecido en esta diapositiva, de ese mes, cuando mucho podemos adelantarlo 4 días a la fecha del mes para que se considere como un intervalo mínimo o un intervalo adecuado, y de que esa dosis que se le administró al paciente sea válida. Si se adelanta 5 días, es decir, que apenas han pasado 25 días desde el que recibió la primera dosis, ya no se considera como una dosis adecuada y debe de recibir su dosis de refuerzo como si no hubiese recibido prácticamente ninguna. No es válida aquel refuerzo que se administra cuando menos a los 25 días de la primera dosis, ¿verdad? Y la tercera recomendación es de que las vacunas, pues definitivamente deben de inyectarse en sitios anatómicos diferentes, y si por alguna o muchas razones no pueden ser intercambiadas en sitios, puede ser en la misma extremidad, pero tiene que haber una distancia de 2,5 centímetros cuando mucho entre un sitio de entrada de la aguja y el otro sitio de la siguiente administración del medicamento. Bueno, hoy en día, por nuestra crisis que sucedió en relación al coronavirus, por ejemplo, surgieron algunas preguntas importantes como: me puse una vacuna de tal dosis y actualmente tengo otra vacuna de otra empresa, ¿qué pasa? ¿Me la puedo aplicar? ¿No me la puedo aplicar? ¿Es válido? ¿No es válido? Y definitivamente no hay estudios 100% fidedignos que nos informen de esa posibilidad de estar cambiando. Sin embargo, tampoco existen estudios que nos digan que no se puede hacer. Por lo tanto, si las vacunas son contra los mismos antígenos, aunque sean de empresas distintas, puede ser válido y útil el administrarse, porque volvemos a repetir, las oportunidades del momento de la visita del niño a la unidad de salud debe ser sumamente valorada y apreciada, y no podemos desperdiciarla. Entonces, la que hay. La mejor vacuna es la que hay. La mejor vacuna es la que se le administra al individuo. Entonces, podemos hacerlo. Salvo específicamente con la vacuna del rotavirus, en el cual definitivamente no se recomienda, no se puede hacer el cambio de las marcas de la vacuna. Y en relación a la vacuna hacia el virus del papiloma humano, tampoco hay información suficiente que nos diga que se pueden intercambiar.
aparentemente algunos estudios que se han hecho, no existe la misma respuesta si hacemos cambio de una marca a otra marca de la vacuna. Por lo tanto, hasta hoy en día está más la tendencia a de que con el esquema o con la marca de vacuna que comencemos, con esa nos tenemos que mantener, ¿verdad? Bueno, otra pregunta. Todos los días nos dicen, doctor, doctora, mi bebé está enfermo, tiene fiebre, tuvo diarrea, tiene gripa, ya le toca, lo llevo, no lo llevo, ¿qué procede? ¿Qué hacemos? Bueno, la recomendación en relación a este punto es de que el paciente, si está enfermo de forma ligera, debe de acudir a recibir su vacuna. No hay cambios. No se debe de suspender. Porque también nos toca que mi niño está enfermo, le dio una gripa, no lo apliqué, ya hace cuánto tiempo, hace 2 semanas le tocaba su vacuna, y ya vuelve a recaer porque estamos en época invernal y nos vamos atrasando, nos vamos atrasando y nos vamos atrasando. Entonces, no, no podemos esperar tanto tiempo. Entonces, si es una enfermedad leve, sí se puede vacunar. Específicamente en el caso de que si nuestro paciente va a recibir la vacuna contra el rotavirus, por ejemplo, y el paciente tiene una infección intestinal, pues ahí sí no. Ahí tenemos que esperar que el fenómeno de infección gastrointestinal ceda, el paciente se mantenga estable para poder administrarle una vacuna hacia o contra el rotavirus o vacunas orales. Específicamente en pacientes que tienen alergia al huevo, hay que reconocer que algo muy difundido es de que si el paciente no ha comido, no ha ingerido huevo al año de edad, en muchas unidades de salud no les quieren aplicar la vacuna triple viral, que porque primero tienen que comer huevo para ver si no tienen una reacción alérgica y de esta manera administrarles la vacuna. La recomendación no es así. La recomendación es de que el paciente tenga una reacción alérgica leve o que ha tenido uno que otro contacto con el huevo con alguna reacción alérgica, el paciente puede y debe de recibir su vacuna triple viral y su vacuna principalmente de influenza, ya que las vacunas están cultivados principalmente en fibroblastos de embrión de pollo y de que consecutivamente son purificados antes de administrarse a los individuos, antes de distribuirse. No es así como que los extraemos y se los administramos directamente, ¿verdad? Y específicamente, en algunos casos en los cuales el paciente sí ha tenido una anafilaxia hacia el huevo, se debe de vacunar en una unidad de salud que esté preparada y cuente con las herramientas suficientes para actuar en momento de que se presente una anafilaxia. Entonces, a esos individuos que son muy escasos, muy poco frecuentes, pues se les debe de recomendar irse a un centro hospitalario que cuente con esas herramientas para poder vacunarse, pero se tiene que vacunar. Específicamente hacia la fiebre amarilla, esa es una recomendación muy importante de que aquel paciente que tiene una alergia grave hacia el huevo, ese paciente, si va a recibir vacuna de fiebre amarilla, pero no la debe de recibir. No es recomendado que se le administre a ese individuo, ¿verdad? Pero que enfermedades dermatológicas como asma, eczema, atopia, definitivamente no son contraindicación para poder recibir su esquema de vacunación, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa con aquellos individuos, aquellos pacientes de que, doctor, mi bebé está con vitaminas, mi bebé está con antibióticos, mi bebé está con tratamiento farmacológico por X o Y enfermedad? Lo puedo vacunar, tengo que esperarme de que termine el tratamiento, ya le toca, ya se le pasó la fecha, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la recomendación es de que los individuos que estén recibiendo un antibiótico pueden ser vacunados, que los antibióticos no interfieren en ningún momento
con la respuesta inmune hacia las vacunas, a excepción de la vacuna contra la fiebre tifoidea, que es vía oral. Entonces, ese paciente no debe de recibir la vacuna si está utilizando un antibiótico, ¿verdad? En aquellos pacientes que están recibiendo esteroide por cualquier padecimiento que así lo amerite, y de que las dosis de la prednisona sean de iguales o mayores de 2 miligramos por kilogramo de peso por día, y de que tenga una duración de más de 14 días, específicamente no se recomienda que utilice una vacuna de virus vivos atenuados. Cuando decidamos vacunarlo, el individuo debe de suspender el tratamiento y debe de esperarse de 1 a 3 meses para poder recibir vacunas de virus vivos atenuados, y de que las vacunas inactivadas definitivamente podrán administrarse, pero después de un tiempo, pero deben de recibir un refuerzo, una revacunación 3 meses después de suspender el tratamiento farmacológico. Entonces, sería una dosis extra de la que debe de tener o la que debe de recibir, ¿verdad? Específicamente con la vacuna de la influenza, la recomendación es de que la vacuna, hoy en día en nuestra cartilla de vacunación, desde los 6 meses y el refuerzo los 7 meses, debe de recibir todo aquel individuo, aquel menor de edad, su vacuna en el mes de octubre, sobre todo cuando lleguen las nuevas dosis hacia los antígenos o hacia los virus de influenza que se prevé estén en circulación en la época invernal por comenzar, ¿verdad? Entonces, para que cuando llegue la época invernal, prácticamente el individuo, el bebé, ya esté inmunizado y ya tenga sus niveles de anticuerpo dentro de lo adecuado, lo permitido para prevenir la enfermedad o las complicaciones. Y una recomendación, definitivamente una observación de que la vacuna de la influenza definitivamente no va a proteger en ningún momento contra la infección por SARS-CoV-2. Entonces, son patologías completamente distintas y de que una no se sobrepone a otra, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué vamos a platicar de las vacunas hacia el SARS-CoV-2? Definitivamente, después de generarse tanta polémica, hoy en día sabemos de que hemos entrado en una etapa de intentar regresar a nuestra normalidad lo más poco posible, lo más lento posible, pero que hacia allá vamos, y de que sabemos que en nuestros medios hospitalarios siguen habiendo pacientes, sobre todo adultos, con algunas secuelas, algunas complicaciones. Seguimos viendo algunos pacientes que desafortunadamente pierden la vida, y de que cuando hacemos la historia clínica o recabamos la información, la gran mayoría de estos pacientes son pacientes que se rehusaron, tienen temor hacia las vacunas contra SARS-CoV-2, y de que lógicamente no tienen un sistema inmune en el cual se ha preparado para ayudarles a enfrentar el padecimiento. Hoy en día, después de haber vacunado a millones y millones de individuos en el mundo, sabemos que son vacunas que son seguras, de que están asociados según los medios informativos y cayendo en esa infodemia en algunas secuelas o algunas complicaciones que están descritas, perdón, pero sabemos hoy en día que son vacunas seguras. Definitivamente, otra recomendación es de que si el paciente ya padeció la enfermedad, definitivamente se debe de vacunar. El haber padecido la enfermedad no te protege ni te exime de que te puedas volver a reinfectar en algún momento. Hoy en día que sabemos que estamos completamente expuestos a un riesgo de sobreinfección o reinfección, ¿verdad? Definitivamente debemos de cumplir con las recomendaciones del fabricante del número de dosis. Comenzamos con una dosis, que iban a ser 2 dosis. Después ya sabemos que necesitábamos un refuerzo. Hoy en día ya existen recomendaciones de una 4ª dosis hacia un grupo seleccionado específicamente sobre algunos factores de riesgo. Entonces, no dudamos que se van a seguir aumentando números de dosis
y de que debemos de seguir las recomendaciones del fabricante. Definitivamente la vacuna no provoca la enfermedad, está hecha por una tecnología distinta, no tiene la capacidad de generarnos la enfermedad, así que no hay ningún problema en ese sentido. Debemos de seguir las recomendaciones de cuidados, de reposo después de la administración de la vacuna. Definitivamente es una vacuna que no tiene nada que ver con los chips y microchips ni nada por el estilo, y de que la vacuna está hecha con una tecnología de ARN mensajero y que no se inmiscuye en ningún proceso de nuestra transcripción de información genética en nuestras células. Por lo tanto, no nos van a modificar, ni nos van a controlar, ni nos vamos a ver alterados, ¿verdad? Ok, entonces, en nuestro México, prácticamente retomando la diapositiva inicial, una de las iniciales de cómo está nuestra cartilla de vacunación, prácticamente hoy en día, en muchos rincones del país, en nuestro estado, por ejemplo, ya tenemos vacuna hexavalente, en el cual, pues, viéndolo del lado positivo, podemos platicarle al familiar, al papá, que se ahorra un piquete de esta manera, ¿verdad? Una dosis de una inyección. Entonces, la vacuna hexavalente ya se está administrando y de que eso es algo bueno, ¿verdad? Y de que no dudamos que en algún momento, gracias al impulso de algunos grupos que están comprometidos con la salud de la población infantil, podamos ver, sería fabuloso que podamos ver que nuestros niños sean vacunados de forma rutinaria contra varicela, hepatitis A, contra meningococo, y definitivamente no dudamos que en un lapso de 2-3 años prácticamente por aquí va a venir surgiendo vacuna del refuerzo hacia SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿verdad? Ese camino van a seguir prácticamente las inmunizaciones y no lo dudamos en ni un momento. Ok, y finalmente, las falsas contraindicaciones, ya retomando, haciendo un resumen de por qué se dicen muchos momentos. Hace unos días una mamá me comentaba que su bebé de 6 meses no había recibido la vacuna correspondiente y decía, ¿por qué? Vino a una revisión de rutina y me decía que porque el personal de salud encargado de administrar las vacunas no lo quiso vacunar porque estaba completamente dormido el paciente, ¿no? Que la mamá lo llevaba, estaba dormido y que necesitaban despertarlo, necesitaban esperar hasta que el bebé despertara para que se le pusiera su vacuna. Y ya le ampliamos la información de que no tiene, no guarda relación prácticamente, que eso es un mito, de que no tiene ninguna contraindicación, ninguna referencia en relación a que el paciente esté despierto o esté dormido, ¿verdad? Y les recomendamos las medidas para mitigar el dolor, para mitigar la ansiedad y trabajamos para que nuestra mamita se vaya tranquila, se vaya menos angustiada y pueda acudir a su unidad de salud o a otra unidad de salud para que complete el esquema nacional de vacunación, ¿verdad? Entonces, si nuestro paciente tiene una enfermedad aguda leve, no es contraindicación para tener o para recibir la vacuna. Si nuestro paciente tiene una epilepsia estable, tampoco es una contraindicación, a excepción de los pacientes que tengan un estado neurológico inestable. Lógicamente, en estos pacientes sí es recomendable primero estabilizarlos y después proceder a la vacunación. Si el paciente tiene un tratamiento antibiótico, no es contraindicación para vacunarse. Si es prematuro, debe de recibir sus vacunas con mayor razón debido a las condiciones asociadas a la prematuridad, las complicaciones de enfermedades, el funcionamiento del sistema inmune. Por lo tanto, esos pacientes deben de recibir sus vacunas de forma rutinaria en relación a su edad cronológica, ¿verdad? Si en nuestro paciente desconocemos el estado vacunal previo, no tenemos ningún dato, aquellos pacientes migrantes de otras regiones que no tengan una forma de constatar de cómo está su esquema de vacunación, bueno, es un buen comienzo que se nos acerquen al personal de salud, de nuestras unidades de salud, invitarlos a comenzar con nuestro esquema nacional de vacunación y hacerlos
partícipes, ¿verdad? Vamos a administrarles sus vacunas en relación a como si estuviesen comenzando. Prácticamente vamos a considerar los pacientes vírgenes en el cual vamos a comenzar un esquema de vacunación para seguirlos apoyando y seguirlos protegiendo. Pacientes que están ingresados en nuestras unidades de salud, en nuestras unidades neonatales, deben de recibir su vacunación para que en el momento que se vayan a domicilio ya se lleven su vacuna, ya se lleven su esquema de vacunación inicial. Y lógicamente, un dato que viene a colación en relación a los prematuros y en las unidades de UCIM, prácticamente hoy tenemos también una herramienta que es un medicamento, es una vacuna que nos ayuda a prevenir aquellas infecciones respiratorias, sobre todo bronquiolitis, que en algunas ocasiones puede poner en riesgo la vida del paciente. Muy bien, entonces, hablando de mitos y realidades, y estas son algunas recomendaciones, algunas observaciones. Definitivamente tenemos más realidades, tenemos muchos beneficios de nuestras vacunas y de que la invitación ampliamente hacia todo el personal de salud es promover la vacunación, invitar a nuestros pacientes a que reciban sus vacunas, de despejar las dudas que puedan presentarse en nuestro personal de salud, nuestro personal de enfermería, impulsarlos, disipar de igual manera esas dudas que puedan tener para que cada visita de nuestro paciente, cada visita de nuestro niño sea tomado como una oportunidad de oro para comenzar, para continuar, para reiniciar, para continuar nuestra vacuna y que podamos tener mejor protección, podamos tener mejores números y de que podamos contribuir a que nuestros bebecitos estén cada vez más sanos y disminuya la probabilidad de que tengan alguna enfermedad prácticamente que pueda complicar su vida. Muy bien, muchísimas gracias a todos por sus minutos de participación, por estar escuchándonos. Les invitamos a seguir en este programa, que tenemos temas muy interesantes y que nos van a ayudar el día a día para, repito, cuidar a nuestros niños. Ánimo a todos, felicidades y muchas gracias.